Hola, estudiantes de grado tercero. En matemáticas hemos explicado varias reglas que se deben tener en cuenta al momento de dividir por dos cifras. Esa información la encontramos en la página 7 y 8. Ya vimos cuando se coloca cero al cociente, cuando me deben prestar. Vimos la regla de que el número más grande que se puede colocar en el cociente es el 9, que si tengo dos cifras en el divisor separo dos en el dividendo, y si esas dos cifras que separo son menores que las cifras que están en el divisor, debo separar tres cifras. Ahora vamos a ver una última regla, que es cuando el número que coloco en el cociente se pasa. ¿Qué vamos a hacer o qué debemos hacer si se presenta esta situación? Si colocas un número en el cociente y al realizar el proceso de la multiplicación te das cuenta de que no cabe o que se pasa, es necesario borrar la cifra que se colocó en el cociente y escribir el número más próximo que sea menor a esa cifra que habíamos escrito, y así volver a realizar la multiplicación con las cifras que están en el divisor. Vamos a explicarlo con ejemplos. Recordemos siempre, ¿cómo iniciamos? Como tengo dos cifras en el divisor, tomo o separo dos en el dividendo. 67 es menor que 73. Recordemos que si esto sucede, si yo separo dos cifras y el número que separé es menor que el número que está en el divisor, debo tomar 3. Entonces, tengo dos cifras en el divisor, tomé dos en el dividendo, pero resultaba ser un número menor, entonces tomo o separo 3. Y este número que está acá lo invisibilizo, por ahora no lo voy a determinar, y voy a dividir 671 entre 73. ¿Qué sigue? Tapar la última cifra de 73 y la última cifra de 671. ¿Para qué hacemos esto? Para buscar un número multiplicado por 7 me dé 67. Ninguno. En la tabla del 7 ninguno me da como resultado 67. Tengo que buscar el más próximo que me dé cerca de 67, pero que sea menor. Entonces, en este caso, 7 por 9. Porque 7 por 9 es 63, ¿cierto? Destapamos y vamos a multiplicar este número que coloqué en el cociente, lo vamos a multiplicar de derecha a izquierda con los números que están en el divisor. Siempre de derecha a izquierda, estudiantes de grado tercero. Cuando aprendemos a sumar, lo hacemos de derecha a izquierda. Cuando aprendemos a restar también, empezamos de derecha a izquierda, o por las unidades, después por las decenas, como lo quieran mencionar. Y lo mismo en la multiplicación. Empezamos a multiplicar de derecha a izquierda. Acá no es la excepción. 9 por 3 nos da como resultado 27. Para llegar a 1 no puedo. Y esto ya lo hemos explicado en la clase pasada, que me deben prestar. Si el número al que voy a llegar es más pequeño, es menor, el vecino, el compañero, me puede prestar. Entonces, 9 por 3, 27. ¿Qué número después de 27 termina en 1? El más cercano, que sea mayor de 27, 31. Entonces este 67 me prestó 3. Para que este 1 ya no fuera 1, sino 31. Y continuamos. 9 por 3, 27. Para llegar a 31, ¿cuánto falta? Falta 4. Miren dónde colocamos el 4. Ya multipliqué este 9 por el número de la derecha, ahora por el número de la izquierda. 9 por 7 me da como resultado 63. Más 3 que me prestaron me da 66. Para llegar a 67, ¿cuánto me falta? 1. Niños, hasta el momento nos ha presentado la situación que estoy explicando o el problema que vamos a explicar en esta clase. Por ahora estamos viendo los procedimientos que ya habíamos abordado anteriormente. Después de que yo coloco estos números bajo la siguiente cifra, como este número es mayor que lo que está en el divisor, sigo con el proceso
de división, tapo la última cifra de 73, tapo la última cifra de 141. ¿Para qué? Para buscar un número que multiplicado por 7 me dé 14. En la tabla de 7 hay 1 que me da 14, ¿cierto? 7 por 2. Entonces, en el cociente pongo el 2. Y destapo. Y busco el resultado que me da de multiplicar 2 por 3. Recuerden siempre que empezamos de derecha a izquierda. 2 por 3 me da 6. Para llegar a 1 no puedo. Tengo que buscar un número mayor que 6 que termine en 1. El más cercano sería 11. Entonces, ¿cómo hago para convertir ese 1 en 11? El 14 me va a prestar el vecino. Entonces, 3 por 2, 6. Para llegar a 11, ¿cuánto falta? 5. ¿Listo? Y recuerden que esto que me prestan yo no lo borro. Siempre debo colocarlo a un lado para saber que ya es 31, que ahora es 11. Y para no olvidar la deuda que tengo con el vecino. Multiplicamos ahora. Ya multiplicamos el 2 por el 3, ahora el 2 por el 7. 2 por 7 da 14. Más 1 que me prestaron da 15. Para llegar a 14 es donde hay que prestar atención. ¿Cómo así que para llegar a 14? Atención, estudiantes, a esta parte. 7 por 2, 14. Más una que me prestaron 15 para llegar a 14. No me puedo regresar. Recordemos esta escalerita que teníamos en la clase anterior. 7 por 2, 14, más una que prestó 15. Y recuerden que en esta parte de la división vamos de manera ascendente. Yo no me puedo regresar a 14. Yo sé que la diferencia entre 14 y 15 es 1. Pero voy hacia adelante. ¿Y cómo voy a hacer para convertir ese 14 en un número más grande si no tengo quien me preste? Aquí este amigo sí tenía quien le prestara, pero el 14 no tiene quien le preste. No podemos hacer el mismo proceso de la clase anterior, que me prestaran. Entonces es aquí donde miramos que se pasa. 7 por 2, 14, más una que me prestaron 15. Para llegar a 14 me pasé de 14. ¿Qué sucede cuando nos pasa esto? Cuando el número que coloqué en el cociente, al multiplicarlo, me doy cuenta que aquí se pasa, debo sacar mi borrador y borrar lo último, las últimas cifras que escribí. Entonces borro este 1 que prestaron, borro este 5 y borro el 2. Borro el 2 porque ya me di cuenta que si coloco 2 aquí en el cociente se pasa. ¿Y qué dice la regla? Que escribo el número anterior al 2. Si yo hubiera puesto aquí en el cociente 5, debo escribir el número anterior a 5, sería 4. Entonces, como estamos buscando un número multiplicado por 7, me da 14, ya escribí el 2, pero me di cuenta que se pasa, debo escribir el número anterior a 2, que sería el 1. Ya coloqué 1 y hacemos el mismo proceso de multiplicar. 1 por 3, 3. Para llegar a 1 no puedo, entonces este 1 se va a convertir en 11, bueno, porque después del 3 es el siguiente número que termina en 1. Entonces, colocamos 11 porque el 14 le prestó. 1 por 3, 3. Para llegar a 11, ¿cuánto nos falta? 8. Y no olvidemos colocar ese número pequeñito que nos prestaron ahí. Ahora, 1 por 7, 7. Más una que me prestaron, 8. Para llegar a 14, ¿cuánto me falta? 6. Y la división terminó. Esto que está acá abajo se llama residuo. Recuerden que el residuo es lo que me sobra. Y siempre lo que me sobra, el residuo que está acá al final, debe ser menor que el número que está en el divisor. Debe ser pequeño. Y esta división ha finalizado. Bueno, estudiantes, continuamos con otro ejemplo. 4.265 dividido entre 46. Tengo dos cifras en el divisor, tomo 2 en el dividendo, pero 42 es menor que 46. No lo puedo dividir, entonces separo otra cifra que sería 426. Y en este momento este 5 no lo voy a determinar. ¿Qué hago? Tapo la última cifra de 46 y la última cifra de 426. Busco un número que multiplicado por 4 nos dé como resultado 42. En la tabla del 4, número que nos dé 42 no hay ninguna. Que nos dé cerca estaría
4 por 10, ¿cierto? Ustedes me van a decir, sencillo, profe, 4 por 10, pero recordemos que hay una regla que dice que el número más grande que yo puedo escribir en el cociente es el 9. Yo puedo escribir de a un solo número. No puedo escribir el 10 de una vez como lo están observando. El número más grande que puedo escribir es 9. Si de pronto ustedes llegan a ver una división que aquí en el cociente les dio 103 o 1038, no fue porque la persona escribió 10, sino porque primero escribió 1, hizo el proceso de multiplicación, después colocó 0 al cociente, pero es 1 por 1, ¿cierto? Entonces, como la regla dice que el número más grande que puedo colocar es 9, en el cociente, en este caso, colocaría el 9 porque no puedo colocar 10. Y hago el proceso de multiplicación de derecha a izquierda. 9 por 6 me da como resultado 54. Para llegar a 6 no se puede. Entonces busco el número que después de 54 me dé, o busco un número que después del 54 termine en 6. ¿Quién le va a prestar números a ese 6? El 42 le va a prestar números. Entonces, 9 por 6, 54. Para llegar a 56, porque es el número que después de 54 termina en 6, el más cercano. Mi amigo 42 me prestó, entonces ¿cuánto me faltan? 2. Y sigo, ya multiplico de derecha, ahora por la izquierda. Ya multipliqué 9 por 6, ahora 9 por 4 da 36. Más 5 que me prestaron da 41. Para llegar a 42, ¿cuánto falta? Me falta 1. ¿Qué sigue? Bajar la siguiente cifra, que en este caso es 5. La bajé. Formé el 125 y lo voy a dividir entre 46. Cuando yo bajo una cifra, el número que formo es menor, ahí es donde debo colocar 0 cociente, pero en este momento bajé la cifra y formé un número grande, entonces no debo colocar nada de 0 al cociente. 125 dividido entre 46. Tapo la última cifra de 46 y la última cifra de 125. Para buscar un número que multiplicado por 4 me dé 12. Hasta el momento tampoco se ha presentado la situación que les estaba explicando, que si se pasaba. Por ahora no hemos tenido ese ejemplo. Entonces, un número multiplicado por 4 me da 12, 3, porque 4 por 3 da 12. Y destapo. Y multiplicamos de derecha a izquierda. 3 por 6 me da 18. Para llegar a 5, no. ¿Qué número después de 18 termina en 5? Pues 25. El 12 me puede prestar. Entonces 6 por 3, 18. Para llegar a 25, 7. Y escribimos ese 2 pequeñito para no olvidar la deuda que teníamos con el amigo. Ahora multiplicamos 4 por 3, 12. Más 2 que me prestaron, 14. Para llegar a 12 no puedo, me pasé. 4 por 3, 12. Más 2, 14. Para llegar a 12 me pasé de 12. Entonces, ¿qué nos dice esta escalerita? Que nosotros vamos de forma ascendente, que no me puedo regresar de 14 a 12. Voy subiendo las escaleras de forma ascendente. ¿Qué hay que hacer? Tomar el borrador, niños, y borrar ese 7, ese 2 y ese 3, porque nos dimos cuenta que si coloco el 3 al cociente se pasa. Entonces la regla dice que si yo coloco un número al cociente y con ese número se pasa, debo escribir el número anterior. Había escrito 3, ¿cierto? Recordemos. Lo borré. ¿Cuál es el número anterior a 3? 2. Lo coloco acá en el cociente y hago el proceso de multiplicación común y corriente. 2 por 6 me da como resultado 12. Para llegar a 5 no puedo. Entonces recordemos que el 12 me puede prestar. El 12 le puede prestar a 5 para convertirlo en 15. 6 por 2, 12. Para llegar a 15, ¿cuánto falta? 3. Y recordemos que tenemos una deuda. Ahí tenemos un 1 chiquitico para acordarnos de esa deuda que tenemos con el 12. Ahora, 4 por 2, 8. Más 1 que me prestaron, 9. Para llegar a 12, ¿cuánto me falta? 3. Y se acabó la división. Este es el residuo. El residuo es lo que me sobra. Y este fue el resultado. Siempre el residuo debe ser menor que el número que está en el divisor.
Si yo hubiera colocado este 2 y hubiera hecho otra vez el proceso de multiplicación y se pasaba de 12, me hubiera tocado entonces borrar el 2 y escribir un número anterior al 2, que hubiera sido el 1. Pero pues son muy pocos los casos que se presentan así. Vamos a ver otro ejemplo, estudiantes de grado tercero. Pero con estos ejemplos estamos enseñando cuando se pasa un número que colocamos en el cociente que debemos hacer y estamos repasando las otras reglas que ya vimos, así que mucha atención. Iniciamos, tengo dos cifras en el divisor, separo 2 en el dividendo, 64 es menor que 82, entonces debo separar otra cifra y formé el 647, me olvido del 9, me olvido del 5 y tapo la última cifra de 82 y la última cifra de 647. Busco un número que multiplicado por 8 me dé 64. La tabla del 8, pues muy fácil, 8 por 8. Y destapo. Y multiplico ese número que coloqué en el cociente, lo multiplico por el número de la derecha y después por el número de la izquierda. 8 por 2 me da como resultado 16. Para llegar a 7 no puedo, entonces recordemos que el 64 me puede prestar. ¿Qué número después de 16 termina en 7? Pues 17. Es decir, que ese 7 se va a convertir en 17 porque el 64 le prestó. 8 por 2, 16. Para llegar a 17, ¿cuánto falta? 1. Y continuamos multiplicando. Ya multiplicamos 8 por 2, 16. Para llegar a 17 me falta 1. 8 por 8, 64. Más 1 que presté, 65. Para llegar a 64 me pasé, ya estoy en 65 y no puedo regresarme para 64 porque voy ascendiendo. Esta escalera es ascendente, estoy en 65, no me puedo regresar para 64. Es decir, que tomo el borrador, borro ese 1 que está al lado del 7, borro el otro 1 que está abajo del 7 y borro el 8. ¿Qué me dice la regla? Que si yo coloco un número en el cociente y hago ese proceso de multiplicación y me paso, debo colocar el número anterior a este que estaba en el cociente. ¿Cuál es el número anterior? El 7. Coloco el 7 y hago el mismo proceso de multiplicación de derecha a izquierda. 7 por 2, 14. Para llegar a 7 no. ¿Qué número después de 14 termina en 7? Para llegar a 17, niños. ¿Cómo convertí ese 7 en 17? El 64 le prestó. 7 por 2, 14. Para llegar a 17 faltan 3. Recuerden que me prestaron, por eso dejar ese 1 ahí pequeñito. 7 por 8 da como resultado 56. Más 1 que me prestaron, 57. Para llegar a 64, ¿cuánto me falta? 7. Observen dónde coloqué el 7. ¿Y qué sigue? Bajar la siguiente cifra, que en este caso es el 9. Aquí formé un número grande, 739, entonces puedo dividirlo. Tapo la última cifra 82, tapo la última cifra de 739 y busco un número que multiplicado por 8 me da como resultado 73. 8 por 9, niños, es lo más cercano. Destapo las últimas cifras y empiezo de derecha a izquierda. 9 por 2, 18. Para llegar a 9 no, entonces a este 9 le pueden prestar, el 73 le puede prestar 1 para convertirlo en 19. ¿Por qué en 19? Porque 7 por 2, 18. Y después del 18, el siguiente número que termina en 9 sería el 19. Y multiplico 7 por 2, 18. Para llegar a 19, ¿cuánto falta? 1. Y continúo. 9 por 8, 72. Más 1 que me prestaron, 73. Para llegar a 73, ¿cuánto me falta? 0. Mucha atención a lo que sigue. Bajo la siguiente cifra, que es el 5. ¿Dónde bajo la siguiente cifra? Acá donde voy. Si yo bajo la siguiente cifra y cuando bajo esa cifra formo un número que es más pequeño que el número que está en el divisor, porque bajé el 5 y formé 15, no puedo dividir 15 bombones para 82 personas. Si sucede eso, cuando bajo la siguiente cifra, formo un número menor al que está en el divisor, me dice que debo colocar 0 al cociente.
¿Para qué coloco 0 al cociente? Para bajar la otra cifra y formar un número más grande. En este caso, aquí no hay más cifras que bajar. Entonces, coloco 0 al cociente y esta división finaliza. Con este 0 que yo coloco al cociente nunca multiplico, nunca hago nada. Solamente lo coloco como si estuviera pagando un peaje. Cuando coloco esa cifra es pidiendo un permiso para bajar la otra cifra. Entonces coloqué ese 0 al cociente para poder bajar la siguiente cifra, pero como no hay más cifras para bajar, en este caso esta división termina. Y vamos a ver este último ejemplo, mucha atención. Vamos a dividir 259.789 entre 59. Tengo dos cifras en el divisor, separo dos en el dividendo. 25 es menor que 59, no lo puedo dividir, así que tomo tres cifras. Por ahora me olvido de estos. Y voy a dividir 259 entre 59. Tapo la última cifra de 259 y la última cifra de 59. ¿Para qué? Para buscar un número que multiplicado por 5 me dé resultado 25. Fácil, ¿cierto? 5 por 5. Entonces coloqué el 5 acá en el cociente y destapo. Y multiplico 5 por 9, me da 45. Para llegar a 9 no puedo. Entonces después de 45, ¿qué número termina en 9? 49. ¿Cómo puedo hacer para convertir este 9 en 49? El 25 me puede prestar. Entonces le coloco ese 4 ahí pequeñito, no se me puede olvidar. Ahora sí, 5 por 9, 45. Para llegar a 49, 4. Continúo. Ahora 5 por 5, 25. Más 4 que presté, 29. Para llegar a 25 me pasé. Ya estoy en 29 y no me puedo regresar para 25. Recordemos esta escalera. Si estoy en 29, debo ir a un número mayor. Voy de forma ascendente y no me puedo regresar a 25. Y este 25 no tiene a ningún amigo que le preste. El único vecino que tiene es el 9, pero antes el 9 le está debiendo porque le prestó el 9. El 25 no tiene quien le preste. Por eso necesitamos sacar nuestro borrador y borrar estas tres cifras que escribimos ahorita. ¿Qué dice la regla? Que si yo escribo un número en el cociente y hago este proceso de multiplicación y se pasa, debo escribir el número anterior al 5. En este caso sería el 4. ¿Para qué lo escribo? Para hacer el mismo proceso de multiplicación de derecha a izquierda. Si yo vuelvo a hacer este proceso de multiplicación y este 4 también se pasa, lo borro y escribo el número anterior a 4, sería el 3. Y si llegase a hacer el mismo proceso de multiplicación y se sigue pasando, entonces tendría que borrar el 3 para escribir el 2 y así sucesivamente. Pero por ahora vamos a ver si con el 4 se puede. Niños, que no vaya a suceder que ustedes piensen que con 5 se pasa. Ay, venga, le voy a escribir por 2 para que no se pase. No, debe ser el número anterior, que en este caso es el 4. Si ustedes colocan el 4, hacen el proceso de multiplicación y no, entonces borran y escribirían el anterior. Pero tienen que ensayar uno por uno para ver cuál sería el número correcto, pero siempre llevando el orden del más cercano. En este caso teníamos 5, el número anterior más cercano es el 4. ¿Para qué vamos a poner el 4 aquí? Para multiplicar derecha a izquierda. 4 por 9 nos da como resultado 36. Para llegar a 9 no puedo. Entonces, después de 36, ¿qué número termina en 9? 39. Debo convertir ese 9 en 39 porque el 25 me va a prestar. Listo. Entonces, 9 por 4, 36. Para llegar a 39, ¿cuánto falta? 3. Y sigo multiplicando. 4 por 5, 20. Más 3 que presté, 23. Para llegar a 25, ¿cuánto falta? 2. Aquí no se pasó, está bien. Entonces bajo la siguiente cifra que es el 7. Entonces nos dimos cuenta que aquí no era por 5, porque se pasaba, era por el número anterior al 5, que era el 4. Ahora bajo la siguiente cifra que es el 7. Y formé 237. Voy a dividir 237 entre 59. Recuerden que estos números por ahora son invisibles. Y que tapo la última cifra de 59 y la última cifra de 237. Vamos a buscar un número multiplicado por 5 me dé como resultado 23.
5 por 4 es el más cercano. Destapo y multiplicamos de derecha a izquierda. 4 por 9 me da como resultado 36. Para llegar a 7 no puedo. Es decir, que ese 7 lo debo convertir en 37. ¿Cómo lo voy a convertir en 37? Este 23 me va a prestar. Entonces, puse el 3 pequeño al lado del 7 para formar 37 y multiplico. 4 por 9, 36. Para llegar a 37 falta 1. Ahora 4 por 5, 20. Más 3 que me prestaron, 23. Para llegar a 23 falta 0. ¿Qué sigue? Bajar la siguiente cifra. Bajé el 8, pero ¿qué sucedió? Cuando bajé la siguiente cifra, formé un número menor al que está en el divisor. Cuando esto sucede, debo colocar 0 al cociente para poder bajar la otra cifra. No puedo bajar esa cifra sin colocar 0 al cociente. Ese 0 me da permiso de bajar el 9 y tapamos las últimas cifras y buscamos un número que multiplicado por 5 me dé 18. Ninguno que me dé cerca, pues 5 por 3 y coloco el 3 en el cociente, destapo y multiplico de derecha a izquierda. 3 por 9 da 27. Para llegar a 9 no se puede decir que este 9 se va a convertir en 29 porque el 18 le va a prestar. 9 por 3, 27. Para llegar a 29, ¿cuánto falta? 2. Y ahora 3 por 5, 15. Más 2 que prestó, 17. Para llegar a 18, ¿cuánto falta? 1. Y la división terminó. Este es el residuo, esto es lo que sobra. Y el residuo siempre debe ser menor al número que está en el divisor. Y lo que está en el cociente es el resultado. Siempre que nos pregunten el resultado es cuando nos preguntan cuánto sobró es lo que está en el residuo. Gracias, estudiantes de grado tercero.